7:06 de esta mañana de jueves 30 de octubre. Continuamos en las voces de la mañana de Lancelot Radio. Y yo les recuerdo que si la batería de su coche les falla, pueden llamar a SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. A esta hora, 7:06, entrando crucero en Arrecife. Pedro Martín, buenos días. Erika, compañero, audiencia, ¿qué tal? Muy buenos días. Poniéndole ritmilla a la mañana. Ya veo que Tama era un grupo antes, pero no creo que cantara lo mismo, ¿eh? Por lo que puedo entender de la letra. Y Valentín Ollanet, buenos días. Buenos días, Erika, buenos días, Pedro, y buenos días a la audiencia también. ¿Encontraste tu artículo extraviado o no? No, que va. No, bueno, pues seguiremos buscando. Bueno, por cierto, si alguien se encuentra una cartera de bolsillo marrón con toda la documentación que probablemente perdí por esta zona, pues en el trayecto de donde aparco el coche a la que se lleve las perras y que deje la documentación. Las perras nada, no había nada prácticamente. Está nombre tuyo, no la documentación. Claro, está mi nombre, el DNI, todo y nada, así que bueno, las tarjetas ya las bloqueé, o sea que nada, si se la encuentran me hacen un favor, porque si la llevan a la policía municipal, pues me ahorro el tener que hacer duplicado de toda la documentación, que es bastante engorroso. Eso es lo peor cuando uno pierde. Sí, claro. Así si tienes la agilidad de bloquear las cuentas, pues eso, pues hacer ese llamamiento, porfa, ayuden aquí a Valentín si se encuentran esa cartera. ¿Por dónde empiezo? Que hace un día precioso, espectacular, maravilloso. Ya lo decía alguna persona que le extrañaba que con las mareas calmas que estamos teniendo no llegaran más embarcaciones. Esta madrugada eran rescatadas 111 personas de las que han llegado de distintos orígenes, pero las dos embarcaciones tipo neumáticas parece que han salido del mismo punto, de las costas de Marruecos. Ahí está esa inversión que se va a hacer para reformar el CATE y digamos que quitar esas estructuras móviles por otras modulares que sean de una forma más permanente, incluso 2 pisos, creo que le escuché al director insular de la Administración General del Estado, Pedro Viera. Sí, creo que va a consistir en una inversión importante, ¿no? Y de emergencia, por cierto, 1 millón y pico, casi 1,5 millones de euros, en el que va a consistir, bueno, a grosso modo, es sustituir las casetas, que son sobre todo elementos vulnerables, ¿no? Que no tienen las condiciones de habitabilidad, aunque es verdad que es para un periodo corto de tiempo, pero es verdad que parece que no tienen las condiciones mínimas y unas condiciones dignas, sobre todo para la habitabilidad de esas infraestructuras, y se va a poner, ahora está muy de moda, por cierto, había otra noticia referente a Lanzarote y a Canarias, con respecto a una actuación de persecución, en este caso por parte del medio ambiente, de ese tipo de estructuras, pero en este caso, si el Plan General de Arrecife lo contempla, la ordenación lo contempla, y aparte por las características de los permisos que tiene esa infraestructura, pues se utilizan, creo que también se utilizan en el hospital. Hemos visto después de la pandemia, bueno, llegaron en pandemia, pero se han quedado también esas infraestructuras a base de contenedores que, hombre, yo creo que todos los que, porque yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de entrar en ninguna estructura de ese tipo, pero a través de las redes sociales yo creo que nos tienen tupido a ver cómo son ese tipo de infraestructuras, que yo creo que son bastante dignas, ¿no? Para cualquier tipo de construcción. Sí, ¿no? Recordemos que las carpas las puso el gobierno central por la vía de emergencia, es decir, sin necesidad de pedir licencia al ayuntamiento ni nada. Recordemos también que entonces estaba Astrid Pérez como alcaldesa y se montó un lío bastante gordo, porque había un informe de Protección Civil que decía que donde las instalaron, pues con las lluvias aquello se ponía, bueno, pues eso, se llenaba de fango, de barro, y efectivamente con lluvias pasó lo mismo, y eso tiene motores y tal para dar electricidad a las carpas, y no estaba en condiciones. Y otra cosa, recuerden que había informes del diputado del Común, de la Fiscalía, diciendo que no era el mejor sitio para atender a nadie, ¿no? A ninguna persona, y ahora vuelven por la vía de emergencia, es decir, tampoco tienen que pedir licencia para colocar en el mismo sitio algo un poco más decente. Tarde, pero bueno.
Ahí no quiero restarle importancia, pero es que estoy mirando afuera. Hay un arco precioso hecho con nubes. Que por favor alguien salga y le haga una foto a ese amanecer. Digo de los oyentes, ustedes no se muevan de aquí. Yo como me vuelvo nuevamente a estar en Cinemascope, no lo veo. Ay, pero a ver. Claro, porque tú ves de frente la Fermina, ¿vale? No ves aquí... No, pero bueno, me fío. Rodamos me la mesa, fío de Pedro. la descripción. Rodamos la mesa. Oiga, día intenso ayer, yo no sé ustedes, yo sí que lo vi, no sé si por una cuestión personal o profesional, pero vi entero el funeral o el homenaje de Estado en Valencia a las víctimas de la Dana. ¿Lo vieron? Yo en parte. Sí, duró 1 hora, yo lo vi también. Y quiero saber qué es lo que piensan, Valentín. A ver, yo creo que fue un acto como muy emotivo. A mí, por ejemplo, yo creo que es difícil... Yo no paré de llorar, ¿eh? No paré de llorar. Difícil no empatizar, ¿no? Sobre todo con el testimonio de las 3 personas, familiares de víctimas que hablaron del familiar que habían perdido, y yo creo que eso fue lo más emotivo de todo. Me gustó también el discurso del rey, creo que estaba muy bien puesto para el momento, para el funeral de Estado, sobre todo también empatizando con las familias y con las víctimas, y bueno, en general estuvo bien. Después hubo una serie de actuaciones que la verdad que te ponían los pelos de punta, ¿no? La de la María, por ejemplo, o de las actuaciones de la orquesta de Radio Televisión Canaria, ¿no? Y después yo creo que de Radio Televisión Española. Radio Televisión Canaria no tiene orquestas, que yo sepa. Esa de Radio Televisión Española. Y después, nada, el principio del acto, un acto que además estaba como muy pensado, era un funeral de Estado, pero estaba pensado en que los protagonistas fundamentales, aparte de, lógicamente, las familias de las víctimas, eran los reyes. Sí. Es decir, que fueron los que besaron, abrazaron a los familiares de las víctimas, y después el momento más duro, más polémico fue al inicio del acto, cuando el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Masón, que estaba en un segundo plano, no estaba en las primeras filas. En las primeras filas estaban los reyes, el presidente del gobierno, los ministros, etcétera, etcétera, y él estaba, pues eso, con el resto de presidentes de comunidades autónomas que acudieron, ¿no?, en el segundo plano, y al inicio del acto, pues algunos de los familiares no pudieron evitar el gritarle y increparle, ¿no? Y entonces se oyeron como asesino, rata cobarde, cosas hijo así, de no sé quién. Bueno, sí sé de quién dice la palabra, Bueno, la verdad es que yo totalmente de acuerdo. Evidentemente costaba no emocionarse y ver sobre todo a esos familiares, después de conocer también las circunstancias, ¿no? Después de que han ido narrando, estos días también nos lo han ido refrescando, ¿no? Todas las situaciones que se vivieron, pues se cogieron a esas, creo que fueron 3, ¿no? 3 o 4 familiares que fueron narrando sus vivencias, y también coincidir con Valentín. Me gustó mucho la actitud del rey, también la de la reina, que se la veía bastante afectada, muy parecido, ¿no?, a lo que les pasó cuando fueron de visita a Paiporta, creo que fue por ahí, que es verdad que algún lanzamiento de barro sí hubo, pero probablemente no era destinado al rey, sino destinado a la clase política, ¿no? Y la gente se comportó bajo mi punto muy de vista sobrio, muy fino, muy en la línea de lo que hicieron cuando fueron los reyes. Sí. El respeto es máximo a los reyes. Cuando los reyes entran en escena, la gente se calla. Cuando los reyes salen, a mí sí que me sorprendió, y ya perdónenme, pero es que cuando vi a Masón salir de aquella manera, incluso alguna familiar lo dijo. Yo no sé ustedes si lo vieron, pero salió a escondidas. Sí, pero es que y muy tocado. Dicen por lo visto que está muy tocado, hay que tener mucho cuajo para aguantar lo que aguanta ese hombre, evidentemente, sin ninguna pena, y entendiendo que lo que tendría que haber hecho es dimitir al día siguiente de la tragedia. Claro, es que no se trataba de ir o no ir al funeral, se trata de que lleva 1 año en el cargo mintiendo, porque luego ya viene todo lo demás, pero ha mentido de forma probada. En esta situación tan gruesa, de porque hecho, mentir, si no queda ni uno. De hecho, uno de los familiares le recordaba que estaba comiendo con la periodista, le decían, estabas comiendo con la periodista cuando estaba muriendo gente, ¿no? Y yo de las 3 personas que intervinieron, que fue todo, la verdad es que muy, muy emotivo, una había perdido a su marido, que era tunecino, y la verdad es que hizo una descripción bestial de la persona que era y tal, ¿no? Y de la pérdida, ¿no? Y el dolor, el luto, ¿no? Después empezó primero con una
con una chica que había perdido a su madre, que también estuvo muy bien, y después la última había perdido a su prima. Sí, a su primo. A su primo. Y fue la única que hizo una referencia lógicamente, a lo que pasó y a la responsabilidad política, ¿no? De una forma muy elegante, pero diciendo que, bueno, que si... A la omisión del deber. A la omisión del deber. Si eso no hubiese pasado, probablemente se hubiesen salvado vidas, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que pasa. Yo no voy a seguir indagando en este tema. Creo que todo el mundo que lo haya visto puede sacar sus propias conclusiones y creo que no hay muchas más conclusiones que saber más que este señor no tiene que estar ahí. No tenía... Él dirá, por respeto institucional tengo que ir porque soy el presidente de la comunidad. Ya, pero es que usted no debería ser el presidente de la comunidad a estas alturas, claro, después de haber mentido tanto. Otra cosa serán las cosas penales que haya que probar en los tribunales. Pero, de facto, ahora mismo sabemos que este señor ha dado versiones falsas. Ha falseado la verdad. En fin, más cosas. Hoy comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde, si yo no me equivoco, son mayoría los populares. Mayoría absoluta. Y en esa comisión está Pedro Sanginés, creo. Cuando dijo que estuvo. Creo que sí. Ayer hablé con él para otra cuestión y me dijo que estaba con el lío de la comparecencia de Sánchez. O sea que veremos lo que dice. Vamos, yo creo que poco se puede sacar de ahí, pero sí, lo que no sé es quién va a ser el diputado del PP. Un senador del Partido Popular que por lo visto estuvo muy bien en la comisión en torno al Sendal, en su momento no recuerdo su nombre, pero sí lo estaban comentando, que dicen que es muy buen interrogador, dice, a la hora de... Pues eso es lo que habrá que ver, qué preguntas le... Porque Pedro Sánchez es un especialista también en salirse, darle la vuelta a la situación y salir airoso, si no victorioso incluso, de este tipo de comparecencias, teniendo en cuenta las anteriores. Otra cosa es que se pueda explicar todo lo que se ha conocido y lo que estamos conociendo estos últimos días, que también son palabras bastante gruesas. Y lo que aportó, digamos, el Partido Socialista creo que fue en el día de ayer, ¿no? Es decir, que las cuentas del dinero efectivo que se había movido en el partido desde el 2017 hasta el 2024. Y se hablaba, creo que recordar, como de no sé si un millón y pico, ¿no? Un millón y pico de euros para justificar que esos movimientos todos estaban con apuntes contables y que no era nada irregular. Vemos lo que pasa, ¿no? De todas maneras, hay alguna incoherencia porque el gerente dice que hay más personas, sobre todo, que recibieron dinero, que no dinero en efectivo, etcétera, etcétera, que hay que recordar que dinero efectivo no quiere decir dinero de forma ilegal o irregular, pero sí es verdad que no es lo que están predicando, ¿no? Por ejemplo, la ministra de Hacienda, si es por ella, quitaba el dinero en efectivo y todo sería a través de transferencia, a través de tarjeta, y después mientras tú, que eres la número 2 del partido y número 2 del gobierno, pues estás actuando bueno, no sé si ya dejó de ser lo del número 2 del partido, por lo de la candidatura a la Junta de Andalucía, pero es verdad que no está actuando de la misma manera y es verdad que es susceptible de a lo mejor no tener tan controlado el origen de ese dinero, que es lo que siempre se especula cuando se hace transacciones en efectivo. Y después hay un listado de personas que han también recibido dinero en efectivo y, por último, por lo menos a mí lo que me ha llamado la atención, que se quedan en ese reparto, en la responsabilidad, Koldo, Ábalos y Cerdán, ¿no? Uh-huh. Lo que no conozco, Erika Valentín, es ese nuevo listado que ha aportado el señor Aldama a la UCO y que tiene que ver con la financiación ilegal o irregular del Partido Socialista. Aldama le ha aportado documentación que, según dice él, dejaría a las claras la financiación irregular del partido. Pues que lo comprueben los juzgados, porque aquí ya por parte de la ciudadanía, incluso en los medios, yo por lo menos me pierdo muchísimo con este tema. Vamos a temas más locales. La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias ha publicado la tercera convocatoria unificada de policías locales. Recordemos que es una fórmula en la que los ayuntamientos, digamos, cuentan con el Gobierno de Canarias para elaborar todo lo que es el papeleo, el tema burocrático, que es como más complejo. Son 180 plazas en esta tercera convocatoria, 180 plazas distribuidas entre 30 ayuntamientos de Canarias. En Lanzarote son 21 plazas, 8 en Arrecife, 6 en Tías, 3 en Teguise, 2 en Aría y 2 en
Yaiza. Si yo no me equivoco, aquí me faltarían, en todo caso, San Bartolomé y Tinajo, ¿no? San Bartolomé y Tinajo. Lo que pasa es que habría que ver, porque claro, se convocan estas plazas, cuántos se jubilan, en fin. Así de memoria estoy intentando recordar las cifras que me daba el alcalde de Arrecife, Jonathan de León, porque hemos hablado en numerosas ocasiones, porque es el municipio más populoso, pero las cifras que me daba, ¿no? De cuántos se iban a incorporar, de tal, y creo que está en la línea de lo que él me había dicho, pero claro, la cuestión es si es suficiente o no es suficiente. Son 8 plazas para Arrecife, 6 para Tías, 3 para Teguise, 2 Aría y otras 2 Yaiza. Me parecen pocas también para Yaiza, pero bueno. Hay que recordar que esto es la bolsa común esta, o las oposiciones comunes, yo no sé si se llama bolsa común o no, que al cual se inscribieron muchas administraciones por lo engorroso que es muchas administraciones locales, se lo cedieron en este caso la responsabilidad al gobierno de Canarias, por lo engorroso que es el procedimiento para convocatoria de plazas, pero yo creo que aquí el quid de la cuestión es lo que has comentado tú en un primer momento, cuántas plazas son necesarias y sobre todo cuántas de estas plazas en este periodo, que no ha sido tampoco corto, a pesar de que se buscaba eso, que fuera bastante más inmediato que si llevaba a cabo todo el procedimiento la administración local de turno, Arrecife, todos los municipios menos Tinajo y Aría, quiero recordar lo que has comentado, o San Bartolomé, no lo sé. Sí. ¿Cuántos se han ido jubilando y cómo se cubre toda esa... cómo queda cubierto en porcentaje, evidentemente, esas ratios de policías locales? Porque evidentemente a Arrecife todavía le siguen faltando muchísimo. Y de memoria quiero recordar que San Bartolomé entraba en la anterior, ¿eh? En la pero esto es muy de memoria. En la anterior, ¿te acuerdas que hablábamos que no salía Lanzarote por ningún lado? ¿Te acuerdas que dijimos, bueno, y Lanzarote, ¿dónde está Lanzarote? No había ninguna plaza para Lanzarote. Que dijimos que se iban todos para... Y que muchos nos dijeron, porque entonces empezamos a llamar a los ayuntamientos, claro, y muchos nos dieron la explicación de que entraban en esta tercera, que la estaban preparando. Sí. El alcalde de Tías me lo dijo y aquí está reflejado. O sea, te quiero decir que estoy un poco de memoria, que los datos están todos ahí, pero recordando, ¿no?, lo que nos habían dicho. Hombre, yo lo que me pregunto es lo que ya también hemos hablado en otras ocasiones, ¿por qué, por ejemplo, para cualquiera, pero pongo el caso de Arrecife, ¿por qué 8 solo? ¿No se podían haber puesto más plazas? Es decir, esto de que depende de una cuestión económica, de una cuestión de que no te permitan hacer una convocatoria para... Porque claro, Arrecife, también lo hemos hablado, tiene unas necesidades ahora mismo de 50 policías más. Ya, pero no recuerdo las cifras exactamente. Si yo no me equivoco, son funcionarios. Entonces, aunque los policías son funcionarios. No, me refiero a lo que me quiero referir, que igual me explico mal, pero no sé cómo tasa de reposición se llama. Sí. A lo que voy es la de reposición es la que sustituye a esas bajas de policías que se han fallecido o policías que se han jubilado, etcétera. Si yo no me equivoco, y lo que yo he entendido por lo que he hablado con los distintos alcaldes y alcaldesas, es que el funcionariado en un ayuntamiento se tiene en cuenta al completo. Y aunque tú convoques las plazas de policía local a través de esta convocatoria unificada, cuentan como funcionarios que el ayuntamiento está, incluyendo o sustituyendo. A lo que quiero ir es que a lo mejor tienen un número X de funcionarios en conjunto, sean policías, sean administrativos, sean lo que sean, que pueden al año incorporar. Entonces, yo pienso en los distintos municipios y ¿dónde tienen problemas? Tienen problemas muchas veces. En Arrecife tienen problemas de personal, no digamos en Aría, que también es un ayuntamiento muy, muy pequeño, claro, y tienen problemas de personal incluso teniendo que llegar a convenios con otros funcionarios, por ejemplo, es decir, de los administrativos que pueda tener el ayuntamiento. Ahí nunca se habla o nunca hemos hablado que hay un ratio por el número de habitantes. También en el tema de la policía sí que hay unos ratios en función de la población, porque estamos hablando de seguridad ciudadana. Entonces, claro, ahí siempre hemos visto que en las policías locales en las ratios nunca se cumplen, y después hay casos más sangrantes cuando se trata de las capitales en este caso la capital de Lanzarote, que es Arrecife, que tiene el 60% de la población y de la isla, y claro, y aquí es necesario. En cambio, no se dice, oye, pues en la oficina técnica no se cumplen las ratios para un municipio, que seguro que no se cumplen, porque no sé si existen ratios, pero sí que es verdad que las oficinas técnicas, por ejemplo, de todos los ayuntamientos de Lanzarote, le falta gente como para sacar los expedientes. Yo creo que tiene cierta lógica, porque hay trabajos de ese tipo que lo puedes subcontratar o encargar.
tú no puedes contratar a un segurita para que haga funciones de policía. Claro. Supongo que eso es por la lógica. No, trabajo administrativo puedes auxiliar. Y que no estoy segura, por esa lógica es por la que digo que, oye, que no se tendría que tener tampoco en cuenta que el número de funcionarios, sino que también estuviese en función de que los funcionarios fuesen a cubrir aquellos ratios en los que por la población, ¿sabes? Claro, no lo sé, no sé si estoy diciéndolo correctamente, si lo entendí yo bien en su momento, pero me quiere sonar algo de esto. De todas maneras, hoy ahondaremos en esta. De todas maneras, si me permites, Erika, Arrecife siempre se dice que son 150 agentes lo que necesita para mantener el servicio en Arrecife, que sería en la cifra idónea, ideal o que los estudios arrojan. Y yo supongo que con el aumento de población ya no serán 150, serán 160. No sé si la ley de racionalización del gasto que tienen las administraciones y que te impide el aumento de las plantillas de funcionarios, en este caso, pues también de personal laboral, pero estamos hablando de funcionarios, si te permiten crear nuevas plazas de policía, me da a mí que por el momento no, me da a mí. Vamos a otro asunto. Ayer se celebraba la sexta mesa insular de obras públicas en la que se anunciaba la inversión de más de 15 millones de euros para 2026 en mantenimiento, mejora y conservación de carreteras. Y no solo en eso, sino que también se aprovechaba para presentar el proyecto Lanzarote Bike Experience, en la que se diagnosticarán los carriles bici existentes en Lanzarote y se proyectarán aquellos que, pues, para unir los municipios, las zonas turísticas, las zonas de interés. Yo pensaba que ya contábamos con una red insular de bici. De hecho, esto salía hace poquito por el accidente, el último accidente que hubo en Teguise, ¿no fue? Pero bueno, pero esto se quiere, no sé si hacer de otra manera o llamarlo de otra manera. Sí la hay, Pedro. Sí, lo hay, claro, hay un circuito. Sí, el que coge las antiguas rutas, la carretera antigua de Guatiza, la antigua de Playa Blanca. Pero no conecta toda la isla. No está conectada, claro. Aunque ellos iban conectándola de forma ficticia. No se conectan de forma real, pero no es un carril bici. Pero hay una ruta ciclista de Lanzarote. Sí, la hay en documentación y en tramos. Pero ¿cuántas denuncias ha habido en torno a esa compatibilidad que hay entre vehículos y bicicletas? Porque, por ejemplo, la carretera de Guatiza, Jorge Col dejó de ir por esa carretera por la peligrosidad que tiene, siendo un carril bici. Pertenece al circuito a la red insular de bicicleta, o como tiene un nombrete, algo pero bueno, incongruente porque no tiene arcén ni nada, quiero decir esa... No, es que toda sería, a ver, en la red de ciclistas de Lanzarote, en este circuito que hay, lo que tienen es preferencia las bicicletas, no que tengan arcén o no, porque se entiende que son carreteras secundarias con poco tráfico, han sido sustituidas por carreteras nuevas, como por ejemplo la de Playa Blanca, ¿no? La principal, la que va para abajo, después está la que va a Bordea allí por Janubio, etcétera. Esa es la que también es el carril bici, ¿no? Pertenece al... Hay carteles por ahí todo que lo van diciendo. Otra cosa es la funcionalidad de ese carril bici o red ciclista de Lanzarote, porque evidentemente no es lo que pide en este caso el sector de la bicicleta. Y que la gente que va en coche por Guatiza, muchos no tienen ni idea de que esa carretera es preferente. Carteles hay, Valentín, carteles sí, pero quiero decir que, a ver, volvemos otra vez, estamos hablando de un ciclismo que es deportivo y turístico fundamentalmente, pero estamos viendo que las carreteras no están preparadas y no vale con que pongas un cartel diciendo aquí tienen preferencia los de tal, porque después ¿sabes? Hemos visto que hay accidentes por lo mismo, porque claro, tú imagínate que viene gente a prepararse para el Ironman y viene un grupo de 20 y es complicado en las carreteras. Si vas por Guatiza, que no tiene ni arcén ni nada, es muy complicado. Entonces yo creo que no sé en qué consiste lo que han propuesto en esta mesa y en insular referencia de obras públicas, a esa inversión de unos más de 15 millones para mantenimiento, mejora y... Es verdad que y conservación de carreteras. Es verdad que yo leo, ¿no?, la nota y el consejero habla de cambios sustanciales, ¿no?, de mejoras sustanciales. Hombre, yo lo veo más como un trabajo de mantenimiento, claro, ¿no? Un trabajo preventivo de cara a tener las carreteras en mejores condiciones.
Para mí, lo bueno que tiene esta mesa es que recoge las sensibilidades de todos los responsables municipales, que son los más que conocen la situación de sus municipios desde el punto de vista de obras, ¿no? En este caso de los concejales de obras de los diferentes municipios. Eso sí, si a eso es lo que se aspira, evidentemente aquí se ha apostado por el mantenimiento en perfectas condiciones de la actual red de carreteras, ¿no? De carreteras insulares de Lanzarote, sin apostar por nuevas carreteras. Evidentemente yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que hay alguna que necesita un desdoble que no vendría dentro de estos planes que son de mantenimiento, ¿no? Y después a mí sí me llama la atención que siempre estemos hablando de estos planes, mucho plan, y es verdad que después se quedan a lo mejor en planes y no se materializan. Claro, es que la noticia quizás puede ser que son 15 millones, y bueno, y uno piensa, oye, con 15 millones se puede hacer algo para empichar bien, para adecuar las carreteras y tal. Pues yo supongo que sí, no tengo ahora, no sé si las necesidades son incluso mayores, porque esto, claro, esto forma parte del día a día, de lo normal, es decir, tienes que conservar las carreteras porque todos hemos visto que se van deteriorando, que aparecen en agujeros, que no sé qué, y todo eso hay que tenerlo y mantenerlo, ¿no? Lo que yo coincido con Pedro, que lo que está bien es que se hagan mesas en todos los ayuntamientos para que sean los ayuntamientos los que digan las necesidades que hay, ¿no? Bueno, hay agujeros que están empadronados ya en los municipios de por vida. Yo creo que es vitalicios ya esos agujeros, pues sí. Lo siento. Bueno, tú has vivido una época buena, por ejemplo, aquí en Arrecife, pero habían agujeros en alguna entrada aquí pues la típica era los que estaban por ahí por el Más y Más, en la época de José Montelongo, que es que les costaba ir a parquear, no a reasfaltar, que es verdad que ahora se han reasfaltado muchas carreteras, algunas de mi punto de vista innecesariamente, pero bueno, se está reasfaltando, que queda muy bien y los coches sufren menos. Pero es que hubo una época aquí en Lanzarote que es que nos costó ver las carreteras. Pedro, si yo estoy viviendo la época buena, no quiero conocer buena desde el punto de vista del mantenimiento. Es que no hay en Arrecife y en algunos barrios, es que vamos, a mí me gustaría, Pedro y Erika, que fuesen por la avenida Los Geranios, ¿vale? En Maneje. Eso es como si... No sé por qué lo dices. Eso es como Bosnia-Herzegovina en sus peores momentos, más o menos. Y después, viniendo para acá, ustedes saben, esa callecita pequeñita que se llama Porto Alegre, que es esta que está, es una que tienes que, en el centro justo de Arrecife, cerca de donde está el bingo, esa tarjeta que tienes que coger y dar medio giro. Sí, un giro ahí importante. Y esa lleva todo, desde que yo estoy aquí, lleva toda la vida que tienes que cogerla. Además, tienes que abrirte mucho para cogerla bien. Y después aquello te metes en una gincana, ¿sabes? Bueno. Y eso sí está ahí. Ejemplos podemos encontrar muchos. Esperemos que sirva para algo esta mesa. Vamos a cambiar de asunto, perdón, pero es que tenemos más entrevistas y él también. Está con nosotros el presidente de la Asociación de Pacientes y Usuarios de Sanidad de Canarias, APUSA, Fidel Ascensión. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika, Pedro y Valentín. Buenos días, Fidel. Buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Muy bien. Me alegro. Muchas gracias por estar con nosotros. Podríamos seguir hablando de carreteras, pero también hay mucho que hablar en materia sanitaria. Y bueno, ustedes desde la asociación han tomado la iniciativa, bueno, entiendo que la han tomado ustedes de trasladarle, ¿no?, al presidente del Cabildo, también parlamentario, Osvaldo Betancor, y a la propia consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, distintas cuestiones que ustedes demandan. A mí sí me gustaría saber cuáles son los puntos, ¿no?, para que la gente nos siga, que ustedes han solicitado o han compartido con ellos. Bueno, primeramente tengo que agradecer porque a instancia, a propuesta de la Asociación de Pacientes, hemos de forma urgente, de carácter urgente, hemos solicitado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias una reunión porque la situación sanitaria en Lanzarote en muchos aspectos está un poco catastrófica. Entonces, también me he dirigido al presidente del Cabildo y diputado, efectivamente, Osvaldo Betancor, quien él personalmente se ha comprometido con nosotros en lo que es la tramitación de esa reunión, porque todos entendemos que es mucho más rápida que lo haga un diputado que lo hagamos nosotros, porque si lo hacemos nosotros se dilata más en el tiempo. Y esa reunión en sede parlamentaria ha consistido en grandes rasgos, digamos, la situación de las listas de espera, somos conscientes de que hay una lista de espera bastante importante y en algunas especialidades incluso,
y eso, digamos, es un arma de doble filo en el sentido de que, a ver, entendemos que esa situación va acompañada de políticamente de otros sectores que tienen que solucionarse, ¿eh? Tenemos el caso de que hay una fuga de médicos a otros países del entorno de Europa que hacen que sea más atractivo y que no venga tanto especialista a Canarias y a Lanzarote. Tenemos otro hándicap que es que la situación de los profesionales no hay, incluso para el funcionariado y para muchos sectores médicos, etcétera, no hay vivienda suficiente para que ellos también puedan venir. Y todo eso es, digamos, la pescadilla que se come la cola, y eso es una de las partes más fuertes que hemos hablado, pero que a ver de qué manera el Cabildo o los ayuntamientos, por el propio Osvaldo también, va a intentar de qué manera se puede solucionar también el tema de la vivienda, ¿no? Otro aspecto que hemos hablado es la segunda opinión facultativa. Todos sabemos que en la Carta de Derechos y Deberes del Paciente tenemos una serie, entre ellos, de derechos, como es, digamos, el que tú puedas optar a una segunda opinión facultativa, primero en la misma área de salud, o sea, en Lanzarote. Eso se demora 6 meses. Eso es inviable porque, sobre todo cuando tenemos una alta sospecha de un diagnóstico, digamos, que malo, pues no podemos sostenernos en 6 meses de espera. Claro. Otro apartado que hablamos es también el tema de que los pacientes con oncológicos, el circuito preferente verdaderamente funcione, que cuando una persona, porque nosotros hemos tenido casos sangrantes de tener que recurrir a la dirección de área de forma urgente por alta sospecha, efectivamente, y muchos ya lamentablemente se han quedado en el camino, eso tiene que funcionar mejor. Y también otra de las cosas que se habló es para los pacientes con diabetes, que también hay una espera de 6 meses para que, no sé si saben que cuando tienes los índices glucémicos muy elevados, se pone un sensor en la zona capilar, en el brazo, en la zona de la ingle, y esos sensores monitorizan al paciente las 24 horas, y es un control bastante bueno porque te avisa a través de unas alarmas cuando los índices glucémicos suben o bajan. Esos sensores tienen que ser en un tiempo, el protocolo hay que cambiarlo porque tiene que disminuirse a menos de 6 meses, y eso tiene que concienciarse a la clase política de que la situación sanitaria hay que mejorarla en Lanzarote, y ha habido una predisposición bastante altísima diría yo, por parte de la Consejería y por parte del presidente del Cabildo en comprometerse a que eso funcione. Incluso a nivel parlamentario también se va a hacer ciertas preguntas sobre el tema sanitario en Lanzarote, y eso nos ha venido a nosotros con una situación de llenura, de satisfacción, ¿no? Me alegro. Bueno, de trabajo, de aportar, de proponer y de trabajo. Pedro. Fidel, buenos días de nuevo. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, porque yo creo que es el eterno debate en estos 2 años y pico de mandato, ¿no? Si crees que, aunque por tus últimas palabras, supongo, yo entiendo que sí, yo creo que desde el punto de vista de presupuestario, ¿no? Que muchas veces tiene mucho que ver la mejora en las listas de espera, en la sanidad, en la llegada de facultativos, etcétera, tiene mucho que ver con el aumento de presupuestos, pero desde tu punto de vista, ¿estamos mejor o no estamos mejor que el mandato pasado desde el punto de vista sanitario? Porque es verdad que se han ido incorporando muchos facultativos con esa atracción que ha habido por la mejora de la infraestructura y de los recursos que tiene o que ha ido dotándose al doctor Molina Orosa, y también por la característica de que sea hospital universitario, ¿no? Sí. Ahora, yo personalmente entiendo que estamos en un punto de inflexión intermedio, es decir, no estamos tan mal como estábamos antes, pero debemos de mejorarlo más, no quedarnos en ese punto intermedio. Y esas mejoras pasan por darle una mejora en la calidad asistencial del paciente, ¿vale? Que tú vayas a un servicio de urgencia y no te pegues 5 horas en urgencia, como sobre todo en el mes de agosto, julio y agosto, que son meses donde hay una alta demanda hay una alta actividad asistencial. Requiere eso, una humanización del sistema, que también se lo hice llegar a la consejera, una mayor humanización del sistema, una mejora en la calidad asistencial y la prevención, que es muy importante.
Entonces, todas esas mejoras requieren un poquito de más esfuerzo, de mejorarlo más, que hemos mejorado un poco, sí, pero hay que mejorar mucho más. Y ese compromiso lo tengo en el portafolio por parte de la consejera. O sea, vamos a intentar mejorar en todo lo que se pueda, vamos. Uh-huh. Valentín. Sí, Fidel, buenos días. Yo Buenos días. la verdad es que te agradezco como ciudadano en este caso y como usuario también de la sanidad aquí en Lanzarote, el tono, ¿no? y el talante en plantear cosas que van a mejorar la sanidad en Lanzarote y en Canarias, ¿no? Y de las propuestas que ha planteado yo te quería preguntar, es decir, por ejemplo, lo de la segunda opinión o por ejemplo lo del parche de diabetes para el tema de la diabetes, estamos hablando de no demasiado dinero y a lo mejor es más un tema de organización, no sé, quiero decir, de las propuestas que has planteado da la sensación de que es posible sin necesidad de tener que contratar a más gente ni nada, poderlo hacer de una forma un poco más efectiva. No sé cómo lo ves tú, Fidel. Sí, vamos a ver, efectivamente todo pasa porque con los recursos que tengamos, optimizarlo en el buen sentido. Es decir, se trata de que se optimicen esos recursos, evidentemente, y en el caso de los sensores, evidentemente es caro porque cada 10 días tienes que hacer un cambio de ese sensor y estamos hablando a lo mejor de casi 200 euros cada vez que te cambias, que repones eso. Pero lo que hay que mejorar es que un paciente que lo tiene que llevar porque sus índices son altos o porque digamos que está inestable con esa glucosa, habría que, a través de informe médico, decir, esta persona lo lleva. Pero es que el protocolo dice que todo el mundo tiene que esperar 6 meses. Entonces la consejera ha visto que eso no es así, o sea, no es así, no es viable, y eso va a cambiar. Eso está ahora en una fase de los servicios jurídicos para que a través de una empresa, creo, no sé, que se vaya a llevar esa gestión, pueda organizarse mejor y no tengamos esa disparidad que tenemos con respecto a eso. Entonces, todo pasa porque haya una mejora en todos los sentidos y, como digo, dar respuesta sanitaria de forma correcta, eficaz, eficiente en todos los aspectos al paciente, que es el centro del sistema sanitario. Que tenía cerrado el micro, Fidel, perdón. Yo sí, referente me voy a ir a una parte del nombre de la asociación porque es Asociación de Pacientes y Usuarios de Sanidad y Atención Sociosanitaria, si yo no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. Lo digo por la parte esa de sociosanitaria, de la que tanto hablamos últimamente y en este sentido, porque hemos hablado de aspectos, no sé si sociosanitarios o más bien sanitarios. ¿Por qué me voy a este punto? Porque entiendo que esta es la primera, o no sé si es la primera reunión, o ya han mantenido otras, pero que no sé si la intención de APUSAS es seguir, digamos, en este diálogo directo con la administración para que, primero para plantearles las cuestiones y luego para hacerles un seguimiento y ver si se cumplen o no se cumplen. Efectivamente. Respecto al acrónimo de la sigla, es digamos dos bloques, el sanitario y el sociosanitario. Si bien es verdad que el sanitario lo llevamos, digamos, como más a diario, más habitualmente, porque nos llegan muchas reclamaciones, pues cualquier usuario tiene una pendiente una consulta o tiene una pendiente una prueba diagnóstica o complementaria. Entonces es verdad que es sanitaria y sociosanitaria, ¿no? Entonces estamos intentando también ampliar en el tema sociosanitario poco a poco. Y respecto a lo que me comentas del tema de la asociación, nosotros vamos a intentar llegar a dar una continuidad y de forma digamos, eventualidad a esto y continuar con las diferentes reuniones para llevar efectivamente un seguimiento de que estas cosas verdaderamente se vayan a cumplir. Claro. Entonces, vamos a estar pendientes de todo eso, claro. Fidel, yo aprovechando lo que te comentaba también Erika en torno a la sigla, saber si, por ejemplo, el tema de la dependencia también llevan ustedes, le llegan denuncias. Y otra cosa, es decir, ¿funciona bien la oficina de atención al paciente? Creo que se llama, por ejemplo, del hospital. Yo hace tiempo que no la utilizo, pero alguna vez la he utilizado porque en esto de la sanidad, pues bueno, lógicamente no siempre te atienden cuando tú quieras o cuando tú lo necesitas, desafortunadamente, ¿no? Pero sí que ha mejorado la cosa. Esas dos cuestiones. Sí, con respecto al sociosanitario vamos poco a poco porque digamos que tiene una estructura un poquito más
a largo tiempo y es más pesada en el tema de llevar el desarrollo de la misma. El sanitario es como más rápido porque a lo mejor tratamos las reclamaciones, las intervenciones ante la consejería o dirección de área. Digamos que tenemos más ahora mismo de tema sanitario y es más a corto plazo, ¿no? Uh-huh. Y respecto a lo otro que me comentabas del sí. SAP, del SAP, del Servicio de Atención al Paciente, vamos a ver, el Servicio de Atención al Paciente es un órgano del hospital, digamos, controlado directamente por la gerencia. Entonces, lo que no podemos, que siempre lo hemos dicho, es tener personas en jefaturas de servicio, digamos, enquistadas, porque la gente se queja de que siempre llega la típica carta por sobrecarga asistencial en el servicio de atención al paciente. Será llamado en un plazo, pues 1 año, 2 años, no se sabe. Entonces, hay veces que actúa como un muro de contención respecto al paciente, al usuario, y hay veces que tenemos que intervenir. Entonces, ¿qué le he dicho yo a la consejera? Mire usted, nosotros tenemos que ampliar la cobertura a más, tenemos que llegar a un órgano del Servicio Canario de Salud, a la Dirección General, cualquiera de ellas. Hay una que se creó precisamente porque en su momento, en una reunión antes de las elecciones, se lo comentamos al presidente del gobierno, a Fernando Clavijo, que todas las comunidades autónomas tienen una Dirección General de cronicidad y atención al paciente, que quitara las 4 o 5 inservibles que tuviera por ahí y que pusiera esa, porque esa, y la de salud mental. La salud mental no fue propuesta nuestra, pero la otra de cronicidad y atención al paciente fue a propuesta nuestra y efectivamente se creó. Entonces, en esa reunión en Tenerife le dijimos a la consejera que tenemos que tener un órgano directo desde la asociación, de que cuando aquí un paciente, pase lo que pase, necesita urgencia sobre un tema sanitario, no tengamos que estar pendientes de la atención al paciente porque esa persona ha ido 20 veces o 30 y no se le da una solución. Entonces, un órgano, un canal de comunicación directa, y estamos en ello. Pues que como demanda que se tiene que cumplir, y yo voy a tomar buena nota para volver a preguntar sobre esto de aquí a un tiempito. No tengo más tiempo, es que tengo otra entrevista y usted también. Le doy las gracias enormemente por estar con nosotros. Fidel Ascensión, presidente de la Asociación de Pacientes y Usuarios de Sanidad y Atención Sociosanitaria de Canarias. Gracias, buen día. Gracias al medio, gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, compañeros, ¿qué les parece? Me parece muy interesante, muy interesante todo yo lo que sobre está... todo alegrarme primero también que en este caso saber que Capuzas está porque han estado medios así. Yo creo que todo este tipo de asociaciones, sin dejar de llevar a cabo su labor, es verdad que a lo mejor están esperando un poquito a ver cómo funcionaba, ¿no? Estos nuevos equipos directivos. Yo, Fidel, que lo conozco desde hace mucho tiempo, yo sé que es una persona muy reivindicativa y que está muy concienciada con el tema de la sanidad. Me alegro de que en este caso los responsables públicos, tanto la consejería, que creo que la consejera se ha reunido con ellos, como decía él, que han tenido la oportunidad de reunirse con algún diputado, como puede ser el presidente del Cabildo, estén recibiendo o se sientan ellos atendidos y escuchados, ¿no? Por nuestros representantes públicos, porque evidentemente ellos son la mejor correa de transmisión de la situación que vivimos los pacientes con respecto a cómo está la sanidad realmente. Bueno, vámonos rápidamente a Tenerife, si les parece. Está con nosotros la directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Me gusta hacer este saltito sin mar, en este caso, sino que por teléfono, porque ustedes, y usted hablaba de una realidad en la radio en la radio autonómica hace poquito, una realidad que también nos toca aquí en Lanzarote, y a mí sí me gustaría pues conocer el diagnóstico que tienen por ahí y saber por dónde pasan las posibles soluciones, porque por ejemplo en Tenerife, entre las cuestiones de las que ustedes han advertido es de esa falta de trabajadores. No sé si con cualificación, en fin, estamos en un escenario complejo en el que efectivamente hay más gente inscrita, hay más cotizantes que nunca, pero seguimos con un paro ahí que parece que sí, que poquito a poco, pero y luego está la parte de los comercios, ¿no? De los establecimientos, en fin, de los negocios en las que se encuentran el reto de encontrar a personal cualificado para lo que ellos necesitan. No sé si nos puede hablar un poco de la situación ahí.
Pues sí, efectivamente, la verdad que es un problema complejo, ¿no? Y multifactorial, ¿no? Se dan a veces contradicciones, como bien apuntas, ¿no? Canarias está en un momento de crecimiento económico muy significativo y eso pues está haciendo que la dinámica de empleo también sea muy favorable, ¿no? Estamos en récord de ocupados según la EPA, más de 1 millón de ocupados, tenemos casi también el 1 millón de afiliados a la Seguridad Social, pero a pesar de este buen comportamiento del mercado de trabajo, nos encontramos con una tasa de desempleo elevada. El viernes subía por encima del 14% y un paro estructural que no acabamos de reducir, ¿no? Y como bien comentas, se produce también la circunstancia de que nuestras empresas tienen la dificultad de encontrar personal, no solamente personal cualificado para determinados perfiles profesionales, sino también mano de obra en general, ¿no? Desde ese punto de vista, piensa que, por ejemplo, a principios de este año, por primera vez en la historia, el conjunto de empresarios canarios, en un 48%, puso de manifiesto que la falta de personal era su principal limitación para desarrollar su actividad económica, ¿no? Y por eso, de ahí la importancia de trabajar en políticas activas, por un lado, que permitan que ese desempleo estructural se pueda reducir. Es verdad que es complejo, porque en esa bolsa de parados, pues probablemente hay muchas personas que quedaron desempleadas en la crisis anterior, que no cuentan con formación. Piensa que del total de parados registrados, más del 50% no tienen la educación secundaria, la educación primaria, por lo tanto su nivel de cualificación es muy bajo y en una sociedad tan cambiante, tan digital, pues a veces es complicado que estas personas encuentren trabajo, y también por su avanzada edad, ¿no? Hay más del 60% de los parados tienen más de 55 años, ¿no? Entonces, bueno, son problemas que nos obligan a adaptar, a formar a esos perfiles profesionales para que se puedan incorporar a las empresas, pero es una realidad que está ahí y que está afectando a la actividad económica, ¿no? Como comentaba yo el otro día, sobre todo pequeños comercios que tienen poco margen, que su número de trabajadores, como es lo normal, porque en Canarias pues el 95% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores, pero pensemos en un restaurante, en un pequeño comercio, pues si le falla el trabajador, pues tiene dificultades para seguir manteniendo esa actividad y por lo tanto pues puede poner en riesgo su continuidad, ¿no? Y eso pues está afectando mucho a nuestras empresas y habrá que buscar solución, ¿no? Desde también apuntaba ayer nuestro presidente en una entrevista, ¿no? El nivel de absentismo, cómo se ha disparado después de la pandemia, ¿no? Pues quizás habrá que supervisar estos niveles y también buscar fórmulas para que una sanidad que también está bastante colapsada, pues agilice esas revisiones de alta, las pruebas que se tienen que hacer las personas que están con IT. Bueno, hay que tomar medidas, como te digo, desde muchos frentes, pero desde luego es uno de los grandes hándicaps que tenemos en estos momentos para seguir creciendo, ¿no? Valentín. Sí, buenos días, señora Pérez. Yo tengo una duda metódica. Vamos a ver, por los datos que estaba dando, si más del 50% de los desempleados que tenemos en Canarias no tiene estudios primarios, creo que dijo, quiero decir, o sea, no están cualificados. Mi pregunta es, porque después también teníamos en Canarias, se supone, uno de los índices de paro juvenil mayores, es decir, se supone que a lo mejor hay gente que sí que está preparada, que tiene estudios. Es algo que no me cuadra. Y después, en relación con esto, mi pregunta es, ¿cuáles son, digamos, las demandas laborales, quiero decir? Porque a lo mejor, oye, si necesitas gente para la construcción, a lo mejor no tienen que tener una cualificación digital concreta, digo yo, a lo mejor. Pero hay que saber. No, pero después, eso por un lado, ¿cuáles son las demandas de personal? ¿En qué ámbito? Y después otra cosa, es decir, ¿cómo es posible que tengamos a una gente parada, a un paro estructural, con esos datos, sin estudios, con mayores de 50 y pico años? No hay cursos en el servicio de empleo que se le puedan dar para intentar, digamos, a esta gente meterla en la era digital, darle formación. Esas dos preguntas.
Pues sí, efectivamente, ¿no? Está claro que hay políticas activas, se están haciendo y hay que afrontar pues esas diferentes casuísticas y problemas, ¿no? Las personas que no cuentan con cualificación, muchas de ellas, como comentaba, pudieran venir, de diferentes sectores, pero recuerdan, por ejemplo, que el sector de la construcción llegó a tener más de 160.000 afiliados en Canarias en la época del boom inmobiliario y ahora mismo está en torno a los 60.000, por lo tanto hay un gap ahí de 100.000 personas, muchas, ya estarán jubiladas, etcétera, pero otras abandonaron en su momento los estudios porque, era más atractivo ir a la construcción o a lo mejor al sector de servicios de baja cualificación porque había una necesidad importante de trabajadores y abandonaron los estudios. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues es verdad que la construcción a priori parece que no tiene que tener esa cualificación, pero sí que la tiene que tener. Incluso ahora mismo se obligan a tener acreditadas una serie de formaciones y incluso esa experiencia se puede acreditar a través de certificaciones y es necesario para poder contratar una persona que la tenga, ¿no? Entonces animar a todas esas personas que aún estén en edad de trabajar, pues a que acudan a las patronales, al curso del Servicio Canario de Empleo, porque realmente hay una gran demanda de profesionales de la construcción. También el metal está teniendo problemas, no hay instaladores de frío, no hay electricistas, ¿no? También nuestros jóvenes, como comentaba, es verdad que hay un nivel importante de desempleados, pero quizás no se están orientando hacia esas profesiones más demandadas. De ahí la importancia de promover la FP dual y las profesiones que todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Quizás están orientándose hacia otro tipo de trabajo que no están tan demandados como ese tipo de profesiones, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poquito trabajar en esa línea para poder intentar en la medida de lo posible casar oferta y demanda, ¿no? Uh-huh. Pedro. Bueno, y a mí sí me gustaría, si me permiten, cambiar de tema, pues ya que tenemos a alguien una profesional, en este caso directora de la Cámara de Comercio, que tiene que ver con la economía y precisamente de Santa Cruz o de Tenerife en este caso, me gustaría saber cuál es su opinión con respecto al cambio de gestión en torno al Teide, ¿no? Esta especie de, no sé si es especie o qué es lo que, o si es así exactamente, esta ecotasa que se va a implementar, que se espera una recaudación importantísima para las cuentas, en este caso del Cabildo de Tenerife, pero que también es verdad que cambia, ¿no? Todo el paradigma de cómo era la visita, ¿no? En este caso, creo que a las cañadas del Teide, no a solo al Teide, y también teleférico, etcétera, etcétera, y si lleva aparejado más cambios en torno a lo que todos conocíamos como ir a visitar el Teide. Bueno, nosotros desde la Cámara a priori vemos bien esta tasa, ¿no? Porque sí es verdad que entendemos que puede tener un sentido finalista, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de que se ponga un control, una tasa que permita, como comentaba, pues ver, graduar la afluencia de turistas, que el dinero que se recaude se invierta en el mismo parque para su mantenimiento, para su sostenibilidad, nos parece positivo, ¿no? Y un ejemplo de ello son ustedes. Lanzarote fue pionera en poner esas tasas para para visitar espacios concretos, ¿no? Y en ese sentido, desde la Cámara sí que lo vemos favorable y positivo siempre que, como digo, la recaudación de esa tasa tenga pues una finalidad de mantenimiento y de sostenibilidad del espacio, ¿no? De regular esa afluencia de visitantes y, por otro lado, que los recursos se destinen al mantenimiento del propio espacio, ¿no? Antes de despedirla, sí me gustaría volver un poquito sobre el tema que estábamos hablando, porque evidentemente, como diría mi director, esto tiene muchas aristas, pero no me gustaría que se nos olvidara una pata importante de la que hablan los medios de comunicación día sí día también, a nivel nacional, y también un poco para acercarle esta realidad a la gente. Hemos hablado de personas en paro, muchas de ellas de una duración considerable. Hemos hablado de falta de formación, pero también hay que hablar de ese reclamo que muchas veces se hace y que a veces se malentiende o se quiere malinterpretar o no sé cómo, de la necesidad de la migración, de la inmigración en este caso, para ciertos puestos de trabajo. A lo que yo voy es, incluso aunque formáramos a esas personas que están demandando empleo en los sectores que
que necesitamos, ¿sería suficiente o haría falta incluso algo más? Es decir, pues que esa gente que viene de fuera, que quiere trabajar, se integrara dentro del sistema. Bueno, la inmigración es una realidad que está presente no solo en Canarias, sino en el conjunto de España y yo diría que de Europa, ¿no? El mercado laboral en su conjunto está cambiando y yo hablaba el otro día también que ya casi los países pues compiten por tecnología, por atracción de inversiones, pero también por atraer personal y talento, ¿no? Uh-huh. Porque lo que estamos también asistiendo es a un envejecimiento muy importante de la población, ¿no? Los índices de natalidad cada vez son menores, pues por cambio cultural que se ha producido pues en general en todo el mundo y en Europa en particular, y eso pues lo que está produciendo es que la pirámide poblacional, por ejemplo en el caso de Canarias, ahora mismo es un rombo, no es una pirámide, ¿no? Hay una banda en el centro muy amplia de personas que tienen entre 40 a 60 años, que tenderá a jubilarse en los próximos años, y lo que nos vamos a ir encontrando es una pirámide invertida, ¿no? Y eso pues hará que haga falta también personal para cubrir determinados puestos de trabajo. Ahí la inmigración juega un papel importante, pues lo estamos viendo, ¿no? Estamos atrayendo población porque nuestro crecimiento económico pues así lo demanda, hay oportunidades laborales y eso hace que crezca la inmigración, pero eso también tiene unos hándicaps que tendremos que planificar y ordenar, ¿no? Ahí la importancia de tener una inmigración regulada, ordenada, y también adecuar todo lo que son nuestros servicios, ¿no? Y nuestras infraestructuras a ese crecimiento de la población, ¿no? Por ejemplo, en Tenerife estamos asistiendo a, bueno, en general en toda Canarias, el crecimiento de población anual. Ay, es que la perdimos un segundo, la perdimos justo cuando nos estaba explicando del crecimiento, ¿no? Poblacional. Sí, efectivamente, ¿no? Que se está produciendo un crecimiento de la población, no tanto por la natalidad, sino por la inmigración, sí. Y eso está generando un incremento en la demanda de servicios públicos, de sanidad, de educación, de capacidad de carga de nuestras infraestructuras, de la vivienda, y todo esto es necesario ordenarlo, planificarlo con tiempo para que no se produzcan cuellos de botella y realmente pues, podamos conjugar lo que es población residente, población inmigrante, que como digo, pues va a tener que seguir creciendo para mantener lo que es la actividad económica, ¿no? Pues con eso me quedo agradeciéndole enormemente estos minutos en la radio. Lola Pérez, directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias, buen día. Nada, un placer, buenos días. Saludos. Que además la hemos pillado en cola a la mujer y ha tenido la deferencia de atendernos. En la TF5 seguro. No lo sé, compañero, también le podíamos haber preguntado, por eso pues, entonces no terminamos. Pedro Martín. Ayer presentaban en Tenerife el Cabildo el presupuesto, con un incremento del 10%, importantísimo, casi 1.300 millones de euros. Pero también hay que hablar de las cosas, ¿sabes? Que sí, que me parece... No, que digo, un hombre que para solucionar, por ejemplo, la TF5 y otros problemas que seguramente están mejor que nosotros también. Yo es que le tengo, como viví en Tenerife y como cuando llegué venía de Fuerteventura y soy del eje Fuerteventura-Lanzarote, a mí me sobran cosas allí y me faltan aquí. En fin, Pedro Martín. Gracias, buenos días. Buenos días. Chao, y Valentín Avellaneda, gracias. ¿Necesitas un cambio de batería para tu coche? No dudes en llamar a SOS Batería. También les puedes encontrar en la calle Muyay 75 de Arrecife.